El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Ya han pasado 5 días del terrible accidente de Adamuz y aún no sabemos exactamente qué pasó. ¿Ocurrirá lo mismo que con el apagón? Con el apagón han pasado casi 9 meses y todavía no sabemos qué ocurrió. La gran pregunta es si el accidente de los trenes se produjo por una falta de inversión por parte de Adif. Si es así, está claro que deberían rodar cabezas. También estaba claro que tendrían que haber rodado en red eléctrica como consecuencia del apagón y no ha rodado ninguna. Lo que parece claro es que hay infraestructuras básicas que no están funcionando, que en el caso de los trenes han provocado ya 45 muertos y que los organismos que se ocupan de esas infraestructuras están dirigidos por políticos. Algo debería cambiar. Los accidentes de los trenes han ocupado lógicamente la actualidad de estos días, en los que han ocurrido otras cosas. Por ejemplo, la aparición del Fondo Soberano Español, sobre el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo ayer en Davos que está siendo muy bien acogido por inversores y empresarios. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a José Carlos Díaz, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares. Bienvenido, José Carlos. Un placer, Jordi. Y a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporate Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Encantado de estar con vosotros. Muy bien, oye, pues si os parece empezamos hablando del tema central que ocupa estos días. Es verdad que luego ha pasado lo de cercanías, ¿no? Pero sobre todo, pues la cuestión de Adamuz, ¿no? Porque, bueno, pues es desgraciadamente más importante, ¿no? Hay un número de muertos mucho mayor, ¿no? Y aquí lo que nos preguntamos todos es si, y que todavía está por dilucidar, ¿no? Es si ha habido una falta de inversión clara que se ha traducido en este fallo que ha provocado las muertes o no. José Carlos, ¿cuál es tu análisis? Empezamos contigo. Pues hombre, bueno, primero las condolencias y lo triste y lo duro que es todo, ¿no? Es verdad que estamos hablando de un accidente en una vía que se había remodelado recientemente y en un tren casi nuevo de 4 años y que había pasado todas las certificaciones, pero bueno, eso no quita que lo tengan que contar. Pero bueno, en clave económica, aunque no haya habido fallecidos, lo que estamos viendo es un número y un aumento significativo del número de descarrilamientos que lo da el propio ministerio. Hemos pasado prácticamente desde hace 10 años a 3-4 descarrilamientos al año a más de 20, ¿no? Por lo tanto, hay un problema en las vías. Y lo que podemos contar los economistas es que evidentemente que no es un problema de austeridad, ¿no? Los españoles estamos pagando más impuestos que nunca, la presión fiscal y la recaudación sobre PIB está en su máximo histórico de toda la historia de España desde 1492. El gasto público ha aumentado significativamente desde el 2007, del 39% al 46% y ha aumentado significativamente con este gobierno y estamos en máximos históricos también de gasto público y sin embargo estamos en mínimos históricos de inversión pública. La inversión ha caído desde el 2007 del 5 al 2% del PIB y en los años 90 nunca ningún año había estado por debajo del 3. O sea, llevamos prácticamente 15 años de infrainversión y al final pues no se cubre el stock de capital de las infraestructuras, no se cubre el gasto por mantenimiento y empieza a haber problemas y deterioros y los resultados pues lamentablemente son las cosas que estamos viendo. Lorenzo, entonces, ¿qué pasa? Que el dinero, hay dinero, pero no se usa bien, no se es eficiente con esas infraestructuras. ¿Qué ocurre ahí? Yo creo que mi amigo José Carlos lo ha explicado con una precisión muy clara en lo que es el enfoque macro de la situación e indiscutiblemente la postergación sistemáticamente de la inversión pública en España en favor de un gasto corriente improductivo de naturaleza y finalidad política que es evidente. Pero yo sí quería beber rápidamente al asunto de Aldamuz, a la tragedia de Aldamuz, ¿no? Es verdad, y es muy importante lo que ha comentado José Carlos, de que había sido objeto el tramo de una renovación integral en mayo del 25. Pero los peritajes iniciales parecen sugerir que había una fractura de junta estructural. Si eso se ratifica, es obvio que el gobierno debe responder por la calidad de las obras y por el rigor de la inspección técnica que permitió la reapertura del tramo. Por otra parte, es un tema muy importante saber la filtración de un informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que se produjo 10 días antes del desastre, y en ese documento se alertaba sobre una degradación acelerada del balasto en el punto kilométrico donde se ha producido el siniestro. El conocimiento de este informe era obvio que
valga la redundancia, lo conocían las autoridades competentes, con lo cual la responsabilidad del Ejecutivo es clara. Y por último, las advertencias que había hecho el sindicato de maquinistas, la SEMAF, en agosto de 2025, había denunciado vibraciones anómalas en el mismo sector donde se ha producido el accidente. Esto, que hay que ponerlo siempre en interrogantes, y obviamente, mientras no haya una investigación definitiva con conclusiones claras, pone muy en entredicho lo que ha sido la actuación del gabinete previa a esta tragedia, ¿no? Probablemente, José Carlos, quizá, claro, el incremento del número de trenes, ¿no?, con la liberalización, pues habrá sido un punto importante, ¿no?, que nos ha adaptado la inversión a ese desgaste mayor de las vías que puede haber por que pasan más trenes, ¿no? Por una cuestión de sentido común, ¿o no? José Carlos. Sí, evidentemente, el número de viajeros con datos propios de la propia DIF prácticamente se ha doblado desde el año 19, desde antes de la pandemia, y el gasto en mantenimiento prácticamente no ha aumentado, ni siquiera la inflación. O sea, ni siquiera el gobierno está cubriendo a las subcontratas que hacen el mantenimiento el aumento de los salarios vinculado a la inflación, ¿no? Por lo tanto, es evidente que hay un problema de mantenimiento, aunque el ministro lo negó y creo que dio datos erróneos, en mi opinión, porque yo he visto datos del sector y no son los datos que dio el ministro, y todos los datos del sector anticipan que se ha bajado, tanto por kilómetro como por usuario, ha bajado significativamente el gasto, ¿no? Y dos, si lo comparamos a nivel europeo, España es el país con más kilómetros de AVE de Europa y estamos, yo creo que en gasto por kilómetro una tercera parte, o sea, un 70% menos que Alemania, pero es que gastamos menos por kilómetro en mantenimiento que Portugal. O sea, Portugal, que prácticamente no tiene AVE, gasta más en mantenimiento de las líneas que nosotros, ¿no? Yo esto me da especialmente tristeza. Yo trabajé durante unos años de mi vida en el desarrollo de grandes infraestructuras. Estuvimos haciendo el diseño de arquitectura. Yo estaba con un estudio de arquitectura de la estación de Chamartín. Estuvimos en varios concursos. Hicimos la T4 de Barajas. La ingeniería de Barajas era INECO. INECO es la ingeniería pública que ha hecho todo el desarrollo del ferrocarril. Y voy a contar una anécdota. Tanto en el aeropuerto como en el desarrollo del ferrocarril, luego hicimos el aeropuerto de Varsovia. En Varsovia había una persona de INECO contratada por el gobierno polaco antes de la adhesión para enseñarles a diseñar el plan de infraestructuras y el plan de desarrollo ferroviario y para acceder a fondos europeos. Nosotros éramos el referente y el líder y el champion de Europa en ferrocarril. Yo trabajé en un plan de infraestructuras en la T4 de Barajas que lo diseñó Pepe Borrell con el último gobierno de Felipe González. Pepe Borrell era ingeniero aeronáutico, doctor en economía, profesor de economía, y yo estudié economía con un libro de Borrell, de segundo de matemáticas para economistas. El plan lo ejecutó Álvarez Cascos, que era igual de provocador que Óscar Puente, pero era ingeniero de caminos y puertos. Bueno, Óscar Puente por lo menos es abogado y ha atendido casos de herencias y tal, pero no tiene la capacitación técnica para ser ministro de Fomento. Pero es que el anterior ministro con Pedro Sánchez ha sido José Luis Ábalos. Entonces, cuando tú pones a alguien, ¿no?, que solo está pensando en el trinque, ¿no?, como todo parece que lo que están indicando, ¿no?, toda la mafia que tienen, tú no estás pensando en adjudicar bien la obra pública, en diseñar un plan de infraestructuras, en meter a los mejores proveedores para que hagan todo el mantenimiento. Tú estás pensando en trincar. Tu objetivo. Entonces, cuando tú das una concesión de una obra pública o de un mantenimiento público con casos de corrupción por medio, como están supuestamente y están investigando ahora mismo en el juzgado, ¿no?, tú conviertes al proveedor en un monopolio natural. No tiene ningún incentivo para ejecutar bien la obra, porque está protegido por el poder político, porque ya le ha dado su trinque, ¿no? Entonces, si esto que estamos viendo, ¿no?, le sumamos toda la parte de corrupción y toda la parte de incapacitación de los dirigentes para llevar un ministerio tan sensible como es el Ministerio de Fomento, pues evidentemente que no es que hubiera que dimitir, es que habría que cambiar a todo el equipo directivo. Es que he visto que el presidente de Renfe es experto en movilidad de bicicletas. Sí. ¿Cómo puedes poner a un tío que es movilidad de bicicletas a llevar trenes, sabes? Oh. Y luego hay otra cosa, ¿no?, por no ocuparse mucho tiempo a Lorenzo, pero Lorenzo, me quedé, no sé si te pasó a ti, yo me quedé estupefacto, primero con la filtración de los audios de la cabina,
y luego en la rueda de prensa del ministro con los dos de Renfe y de Adif al lado, ¿no? Yo he trabajado también, aparte de esa parte de infraestructuras, he estado muy metido en el mundo tecnológico de geolocalización. He sido inversor y estoy como inversor en una empresa que nosotros trajimos los TomTom a España, trajimos la geolocalización. El responsable de Adif dijo que tenían al tren geolocalizado por GPS. O sea, eso es una tecnología que usamos nosotros hace 20 años. O sea, es que nosotros usábamos esa tecnología hace 20 años. Lo que hace ahora cualquier navegador, pero bueno, especialmente el Waze con tecnología israelita, es usar los datos de satélite, reconocimiento de imagen, y te dice si hay un coche aparcado en el arcén y es una aplicación gratuita. O sea, cualquier español tiene mejor tecnología y más moderna que Renfe y Adif, que lleva trenes a 300 por hora. Entonces, claro, esto ya empieza a ser aterriza como puedas. Yo soy un gran usuario del tren, entonces te juro que nunca he pasado miedo en el tren. A partir de ahora sí, yo es que empiezo a ver cosas que digo, oye, pero ¿quién me lleva en el tren? Claro, ¿no? La gente ya empieza a dudar, ¿no? Lorenzo, lo que quieres comentar sobre esto, y también te pregunto también al hilo de esto, pues se ha comentado mucho sobre eso, y en el debate hemos sacado también varios artículos sobre ello, seguiremos. Digo, de la creciente politización de Adif y de Renfe, ¿no? Y con casos como los que comentaba José Carlos ahora, del presidente de Renfe, ¿no? Y eso, claro, se demandan más técnicos y menos políticos, ¿no? O eso es simplificar mucho. No solo se demandan más técnicos y más políticos, de lo que se trata es que además que esos técnicos tengan capacidad de omitir y de emitir informes e investigaciones independientes. Por ejemplo, la comisión, resulta que la que va a investigar o puede investigar este asunto es una comisión de desastres ferroviarios cuyos miembros son elegidos todos por el gobierno. Es realmente cómico y da una sensación, no una sensación, sino un índice claro de que eso no va a salir bien. Y luego hay un elemento que me parece importante, que es acusar a la liberalización del desastre, entre comillas, que se ha producido. Es absurdo. Uno, si no tienes la infraestructura adecuada que la rige y cuya responsabilidad es del gobierno para liberalizar el mercado, pues no lo liberalices. Claro. Y en el supuesto segundo de que tú además tienes la obligación de mantener la seguridad de la red y su vigilancia, has tenido un caso clarísimo de negligencia, porque lo que dice José Carlos es absolutamente fundamental. Existen los dispositivos tecnológicos en estos momentos perfectamente adecuados y capaces para evitar que se produzcan este tipo de fenómenos. Estamos, por lo tanto, ante un caso de negligencia gubernamental gravísima en la que se traduce en muertos, que esto ya es una broma, y que además ha deteriorado en efecto y pone en entredicho lo que ha sido la red ferroviaria más moderna y eficaz de Europa durante muchos años. Oye, os pregunto, y con esto cerramos el podcast, sobre el Fondo Soberano que ha anunciado el gobierno de Sánchez. Que a mí me ha hecho, es que lo comentaba en la introducción porque la verdad es que me ha hecho gracia. O sea, la noticia que ha salido hace unos minutos. Este podcast lo grabamos los jueves por la tarde, se emite el viernes por la mañana, y esta tarde del jueves salía la noticia de que Carlos Cuerpo estaba comentando que los empresarios inversores en Davos habían recibido muy bien el Fondo Soberano, ¿no? O sea, yo creo que, o sea, viendo la magnitud, la gente se habrá impresionado, ¿no?, de lo que se va a mover en España. Esto, José Carlos, ¿qué te parece esta idea de lo que han llamado Fondo Soberano el gobierno de Sánchez? Y no sé, ¿qué te parece en general? ¿Qué concepción? Pues otra que de verdad, es todo, es que estamos dominados por los relatos. A ver, no han hecho un fondo soberano, de hecho no han hecho nada. O sea, lo que han hecho es una institución que se llama el Instituto de Crédito Oficial, ¿no?, que estaba muy orientada a dar liquidez a la banca, que ahora no necesita, porque la banca puede emitir en los mercados internacionales, y de hecho no necesita emitir porque los bancos españoles, por fortuna, ¿no?, a diferencia del 2007, tienen exceso de depósitos. O sea, ahora mismo la banca tiene exceso de liquidez y puede prestar, ¿no?, sin necesidad de emitir bonos en los mercados, que era lo que pasaba en 2007, que fue una de las causas principales de la crisis y de la tasa de paro tan alta que tuvimos, ¿no? Y eso no pasa. Entonces, lo que han hecho con buen criterio es transformar el ICO en un banco de desarrollo que va a asumir riesgo de crédito propio, que no hacía hasta ahora, y lo que han hecho es capitalizarlo más para poder emitir deuda y con esa deuda dar créditos. Pero vamos, ni es un fondo soberano, ni va a recibir dinero de todos los que están ahí. Bueno, en términos de deuda sí. Y
y ninguna de las empresas españolas que ha ido a Davos va a ir al ICO porque me parece que tiene un límite de capital, está dirigido a las pymes, la línea. Entonces, no sé, pero bueno, claro, que el ministro es un ministro influencer y le gusta hacer Instagrams y tal, pues me alegro, pero vamos, que el plan es bueno, yo me alegro y creo que es una buena medida, pero es que están todo el día dominados por las redes sociales. Yo soy, creo, el economista más influyente en las redes, con La Calle y con Radio. Entonces, yo de verdad es que me dejan estupefacto, porque yo ni le doy importancia a las redes y soy el que más influencia tiene en las redes, y estos pagan y se gastan un montón de pasta para no tener nada más que decir chorradas pero bueno, esa es la que estamos, ¿no? En vez de en las políticas y en cuidar bien las vías y en cuidar bien los trenes y el mantenimiento y la inversión pública, pues somos Instagramers. Lorenzo, ¿a ti qué te ha parecido la idea del fondo? Hombre, yo iba a hablar con José Carlos, que además es una de las cosas porque le iba a llamar estos días, para que hagamos un pool de inversores, por supuesto, para participar entusiastamente los dos en ese fondo soberano, ¿no? Dicho eso, bromas aparte del fondo soberano. Uno, no es un fondo soberano, no reúne ni una de las solas características de un fondo soberano, que se nutre con excedentes, no con deuda. Es decir, excedentes de un superávit presupuestario, excedentes de la obtención de recursos naturales o excedentes de un superávit por cuenta corriente. Nada de eso existe. Segundo, no creo que con los antecedentes de este gobierno haya ningún a cuerpo y compañía para invertir en sus aventuras y fundamentalmente, por ejemplo, para comprar con ese fondo soberano operaciones como la de Europa, ¿verdad? O Plus Ultra. Me parece muy notable. Y por último, si llegasen a los 120.000 millones de euros, cosa que dudo, en manos de esta tropa, eso sería peligrosísimo, porque sería un instrumento aún más para intervenir o intentar comprar el control de compañías privadas españolas que desgraciadamente capitalizan muy poco en el IBEX. Luego expongamos velas a los dioses para que el fondo se quede en nada, y esta es otra ocurrencia del gobierno, como la de Julio Iglesias, para distraer la oposición, la atención de la opinión pública, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos. Muchas gracias a José Carlos Díez, a Lorenzo Bernardo de Quirós y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.